Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Yo soy Eben y esto es Sí que lo necesito. Y porque sí que lo necesitamos, vamos a hablar sobre este tema que me parece bastante interesante, los villanos. El papel que tienen los villanos en las historias me hace, no sé, me hace pensar que son de cierta forma el pilar de la historia, lo que nos da sentido de que estemos leyendo, viendo o expectando esta historia, ¿no? Es lo que hace que una historia tenga esencia. No todas las historias los tienen, pero creo que en las que los hay, vaya, tienen una relevancia bastante interesante. Y me gusta indagar en ellos porque a veces no simplemente son malos porque sí. Hay villanos caricaturizados que nos dicen esta de solo soy malo porque sí, voy a dominar el mundo, pero creo que hay un trasfondo en muchos de ellos. En esta ocasión quiero hablarles de uno que se me hace muy interesante, que si vaya conocen la historia de Monster, van a conocer a este villano. Es, digamos, de un clásico o algo así del anime, pero es un villano que tiene bastante esencia. Quiero comenzar con algo, es un cuento que básicamente nos da a conocer la historia de este personaje. El villano silencioso, el villano que a pesar de no aparecer mucho en la obra, nos hace sentir miedo, sus acciones están presentes, aunque él no lo esté del todo. Dice así: érase una vez, en un país muy lejano, un monstruo sin nombre, un monstruo que deseaba un nombre con todas sus fuerzas, así que el monstruo decidió salir de viaje en busca de un nombre, pero el mundo era muy grande, así que se dividió en dos para continuar su camino. Uno de ellos fue al este y el otro al oeste. El monstruo que fue al este encontró una aldea. Ahí encontró un herrero en la entrada. Oh, señor herrero, por favor, deme un nombre. No pienso darte un nombre, contestó el herrero. Si me das tu nombre a cambio, me introduciré en ti y te haré más fuerte, perdón, dijo el monstruo al herrero. ¿En serio? Si me vas a volver más fuerte, entonces te daré mi nombre. El monstruo entró en el herrero y así el monstruo se convirtió en Otto, el herrero. Otto era el hombre más fuerte de la aldea. Sin embargo, un día, mírenme, mírenme, miren qué grande que se ha hecho el monstruo en mi interior. Grosh, grosh, ñam, ñam, grab, grab, glop. El monstruo que tenía mucha hambre se comió Otto desde el interior, y el monstruo volvió a ser un monstruo sin nombre, aunque también se introdujo en el zapatero Hans. Grosh, grosh, ñam, ñam, graf, graf, glop. Volvió a ser un monstruo sin nombre, aunque volvió a meterse en el cazador Thomas. Grosh, grosh, ñam, ñam, graf, graf, glop. Una vez más, volvió a ser un monstruo sin nombre. El monstruo entró en un castillo para buscar un nombre. En el castillo había un niño enfermo. Si me das tu nombre, te haré más fuerte, le dijo al niño. Si logras que me recupere y me haga más fuerte, te daré mi nombre, respondió. El monstruo se introdujo en el niño y el niño se recuperó totalmente. El rey estaba muy contento. El príncipe se ha recuperado. El príncipe se ha recuperado. El monstruo le gustó el nombre del niño y también la vida en el castillo. Por lo tanto, aunque tenía mucha hambre, se contenía. Aunque cada día tenía más y más hambre, se contenía. Pero llegó a tener tanta hambre. Mírenme, mírenme, miren qué tan grande se ha hecho el monstruo en mi interior. El niño se comió a sus sirvientes, a sus padres, a todos. Grosh, grosh, ñam, ñam, graf, graf, glop. Ya no quedaba nadie. El niño se fue de viaje, caminó y caminó durante varios días. Un día, el niño se encontró con el monstruo que había ido hacia el oeste. Ya tengo un nombre, dijo el niño. Es un nombre muy bonito. El monstruo que se fue al oeste dijo, no necesito un nombre. Puedes ser feliz sin uno. Somos monstruos sin nombre al fin y al cabo. El niño se comió al monstruo que había ido al oeste, y aunque por fin había encontrado un nombre, no quedaba nadie que lo pudiera oír, aunque su nombre haya sido Johan, un nombre tan bonito.
Aquí vamos con esto. Es un cuento un poquito largo, pero este cuento casi que en cada capítulo de la obra nos viene, nos viene haciendo referencia a quién es nuestro personaje. ¿Y quién es nuestro personaje? Johann Limeheart. ¿Quién es Johann Limeheart? O bueno, al menos es el nombre con el que se le conoce o que es el nombre oficial con el que más vas a encontrar este personaje. Johann Limeheart, o también conocido como el monstruo. ¿Quién es el monstruo? El monstruo es este personaje que nos hizo sentir este, esta emoción de no saber quién es, dónde está, cuál es su motivación, cuál es esa razón por la que hace las cosas. Hemos querido, o bueno, al menos los que hemos leído sobre este tema, creo que hemos tratado o de entender un poco al personaje, porque la introducción de este personaje es algo rara. Para empezar, la obra no es, vaya, el protagonista es completamente lo contrario a nuestro villano. Es una dualidad perfecta, digámoslo así. Porque mientras uno tiene esta estima por la humanidad, cree en la vida, el otro cree que la vida no tiene un sentido como tal. Investigando un poco, hemos visto, o bueno, entendemos que Johann Langer tiene ¿cómo decirte? Es una persona fría, pero es carismática, inteligente y manipulador. De esto hay una gran pregunta. ¿Cómo es que nació el monstruo? Si ya había nacido o si se convirtió en un monstruo. ¿Cómo vamos a entender esto? Vamos a empezar por el origen de esta persona. Johann Limeheart es el, digamos, bueno, vamos a empezar. Su madre se llamaba Annie y en la historia nació en Checoslovaquia en 1955. ¿Ok? Era una joven muy bonita, de cabello rubio, de ojos azules y era muy inteligente. Eh, Ella se enamoró de una persona, de un joven checoslovaco de origen alemán, pero de él no se sabe demasiado, de él no, como que no hay mucho por qué, digamos, como que no es muy relevante o no lo hacen muy relevante en la historia. Cuando Annie, la mamá de Johann, se embaraza y tiene, bueno, como que se sabe que van a ser dos hijos, vaya, van a ser gemelos, pero en este caso son mellizos. Ella, cuando está embarazada, decide huir porque hay un personaje que se llama Franz Bonaparte. Franz Bonaparte digamos, esta persona, este personaje, la visita constantemente. Entonces, como que siempre está en busca de los hijos. ¿Y por qué está en busca de ellos? Porque Franz Bonaparte es parte de un programa que él mismo hizo, que incluso él es perdón, es con quien están firmados, vaya, estos cuentos de niños, que ahora les voy a hablar de esto, pero era tanta su insistencia y tanto lo que, como que trataba de manipular a Annie, o a, si es Annie, sí, a Annie, que pues vaya, incluso cuando Annie quería ponerle nombre a sus hijos, Franz Bonaparte le dijo que no, y a pesar de eso, ella, vaya, pues lo hizo a escondidas, ¿no? Ella es la única que conoce los verdaderos nombres de sus hijos, porque ellos no tienen, o bueno, no se conocen sus nombres como tal. E incluso, antes de, bueno, cuando todo esto pasó, ella juró ante la mirada de Bonaparte, le dijo, yo jamás te perdonaré. Le juro, perdón, yo jamás le perdonaré. Le juro que no le perdonaré nunca. Y aunque muera, los niños que están creciendo en mi vientre se cobrarán venganza. Esto también tiene que ver mucho psicológicamente en lo que le transmitió a Johann Limeheart,
que, bueno, ahorita vamos a entender un poco por qué se llama Leibniz, Johann Leibniz, o por qué se le conoce así, porque pues vaya, como les digo, sí tuvieron nombres oficial, vaya, los nombres que les puso su mamá, pero no se sabe cuáles fueron porque fue a escondidas. Tan así que ni siquiera el lector o el espectador sabe cuáles son esos nombres y ni siquiera ellos mismos se acuerdan de quiénes son, de cuáles son sus nombres. Tenemos también que, bueno, ella es Johan tiene como les dije, una hermana melliza que tiene dos nombres. Eh, Uno de ellos es igual que su madre, es Ana, y el otro es, no me acuerdo, Nina, ajá, Nina. Ana es el primer nombre con el que va creciendo y Nina es el nombre que le pone una familia adoptiva con la que se quedó. Ahorita vamos con eso. Bueno, cuando ellos nacen y viven un tiempo con su madre, está, como les digo, este personaje, Franz Bonaparte, que es el que tiene estos experimentos en un lugar que se llama el Kinderheim 555. Ah, no, 511, perdón. ¿Qué es Kinderheim 500? Ah, para empezar, toda esta historia se desarrolla en Alemania. ¿Qué es Kinderheim 511? Era un orfanato especial controlado conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Interior. Lo que eran los partidos radicales para tener un laboratorio de experimentos donde educar a los niños para educar a los niños y crear al soldado perfecto. Ahí lo estoy leyendo porque, pues, claro, es mucha información, ¿no? Ahí acogían a diferentes jóvenes, generalmente delincuentes, hijos presos políticos o, de, o gente que estaba huyendo, acusada de ser espías, hijos de criminales, hijos huérfanos, vaya, hijos, vaya, pues, todo tipo de jóvenes que no tuvieran, vaya, que no, por así decirlo, que nadie se preocupara por ellos. Eh, En este lugar, las discriminaciones y los abusos estaban a la orden del día, a través de experimentos y acondicionamientos que les cambiaban la personalidad para mejorar artificialmente al ser humano. Dividían a los huérfanos en grupos para observar las disputas internas y el odio que nacía entre unos y otros. Eh, digamos, Kinderheim justo era esto, un programa para crear al soldado perfecto. Un día en 1985, el director del Kinderheim murió en extrañas circunstancias, presuntamente a manos de Johann, porque Johann estuvo un tiempo en este lugar. Para entender cómo llegó Johann aquí. Bueno, cuando la mamá huye de Franz Bonaparte, que como les digo es el personaje que está en busca de estos niños, porque decir, no sé, como que tiene esta motivación de que pues eres casi una refugiada, nadie va a tener como que, y era, vaya, Franz Bonaparte era un pariente cercano de Annie. Entonces, cuando nacen, ella se esconde, pero eventualmente son unos departamentos que, ay, ¿cómo se llaman? Ah, se me olvidó el nombre. Justo aquí lo tenía, pero ya lo perdí. Pero bueno, eh, el chiste es que ellos eventualmente se esconden, bueno, eventualmente la encuentran y Franz Bonaparte, bueno, Annie por proteger a los niños los viste igual. ¿Qué quiero decir? O sea, es una niña y un niño, pero a Johann lo viste de niña. Y eso también hace creer a Johann de cierta forma que su mamá no lo quiere, como que no lo acepta, como que hay un rechazo en este sentido. Entonces, Franz Bonaparte, como tiene más, pues justo quiere crear un soldado. Y en ese entonces, pues claro, los soldados solo eran niños. Y en esta confusión de que los vistió a los dos igual, pues se lleva uno de ellos sin darse cuenta que se llevó
a la niña. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el experimento que realizó con ella pensando que era Johann? Se la llevó a Kinderheim un buen rato, en donde la encerró en una habitación oscura dándole de comer cada cierto tiempo. Calculaban el tiempo, bueno, se calcula más o menos el tiempo que estuvo ahí por los platos de comida que le dieron. En este caso se dice que fueron de entre 30, o sea, si se contaran más o menos, creo, más o menos acordarme, que creo que le dieron 30 platos de comida, que si decimos, bueno, le dieron uno por día, estuvo 30 días. Si le dieron dos por día, estuvo 15 días, ¿no? Más o menos. Esa es como que la referencia que te dan. Resulta que después de esto, del aislamiento durante varios días en un lugar oscuro y sin estímulo alguno, es como que, bueno, si han escuchado sobre en las cárceles donde los meten al hoyo, digámoslo así, saben que se vuelven completamente, o sea, como que el aislamiento en una persona le provoca, digámoslo de una forma coloquial, te vuelves loco. Pero ¿a quién chingado se le ocurre hacerle eso a un niño? Pues solo este cabrón. En fin, cuando sacan a la niña, resulta que Bonaparte dice que el experimento fue un éxito. Entonces, ¿pero qué hiciste, no? ¿Qué te pasa por la... Bueno, X. Llegan a una habitación donde hay muchas más personas. Y todas estas personas están celebrando justo que el experimento fue un éxito. Y la niña queda así como, acabo de salir, no sé ni qué onda, no sé ni qué chingados está pasando. Después de que pasa todo esto, Bonaparte envenena a todas esas personas que hay ahí. Y la niña los ve morir. En un impulso de este evento tan traumático que está viendo a gente morir y escupir, casi escupir sangre, sale huyendo y de alguna forma recuerda el lugar o cómo llegar al lugar donde estaba su mamá. Cuando llega, lo recibe Johann, pero vestido de niña. Esto a largo plazo crea confusión en los recuerdos de estos dos personajes. Cuando llega Nina, vaya la niña, al lugar, al departamento en el que estaban, le cuenta a su hermano todo lo que vivió, día y noche, día y noche. Fue un evento tan traumático que incluso ella quedó en shock durante bastante tiempo. ¿Qué pasa después de eso? Es tanto lo que le está contando Nina a Johann, que el niño hace, o que Johann se crea, o se hace que esos recuerdos parezcan que sean suyos. Y de ahí comienza como que esto de, entonces todo lo que vivió me pasó a mí. Durante todo este tiempo, como que siempre estuvo esta idea de que me lo hizo a mí, me lo hizo a mí, me lo hizo a mí. Después el departamento termina siendo incendiado, presuntamente por Johann, siendo un niño. Y un tiempo fueron separados los mellizos. Johann fue enviado a Kinderheim 511, donde se les realizaban estos experimentos y donde incluso a los niños se les leían cuentos parecidos a con el que empecé este episodio, ¿no? El monstruo sin nombre, firmado por Franz Bonaparte. Pero también había otros cuentos que eran infantiles, pero tenían estos mensajes subliminales. Como este cuento del monstruo sin nombre, que nos cuenta básicamente todo lo que pasa con Johann a lo largo de la historia. Cuando Johann se escapa de Kinderheim, va a buscar a su hermana, que está en otro orfanato. Entonces se escapan y se van, y él le dice que solo ellos pueden, solo estando ellos juntos van a hacer muchas cosas, que Johann la va a salvar siempre y todo. En un momento de la historia los dos niños quedan
eh, exhaustos de caminar y de viajar tanto que se quedan varados y hay un personaje que los encuentra. Este, este personaje los levanta, se los lleva y en ese entonces Johan le tiene mucho rencor a esta persona. Le crea tal rencor que jura vengarse de esta persona. Se llama Hans Georg Schwald. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Bueno, este personaje digamos que es importante en la historia porque tiene que ver con todo lo que hace Johan a lo largo de la misma. Entonces, eh, cuando ocurre todo este desmadre, lo separa y Johan como que tiene este odio porque justo le quitó a la única persona que le importaba en la vida, a su hermana. Esto nos dice que de cierta forma Johan sí tenía, porque toda la historia básicamente nos dice que Johan no tiene ningún apego, pero el único apego que tiene es su hermana. A lo largo de la historia también nos vienen dando a entender porque Nina tiene un apellido que es ¿qué? ¿Cómo se pronuncia? Fortner. Sí, Nina Fortner. Es la familia con la que se queda Nina y crece con ellos. Porque antes de huir, eh, ellos fueron acogidos por varias familias. Hay un personaje que los tiene por mucho tiempo. Es Reinhard Diner. Él los recoge por bastante tiempo, pero después de incluso darse cuenta de cómo es Johan y, bueno, también de cierta forma Reinhard le, Johan le tiene una estima a este personaje por haberlo cuidado, pues no sé, como se decide que no puede cuidarlos. Entonces después eh, ellos son llevados con la familia Reinhardt. Ah, no, Fournier. Con ellos se queda Nina, pero es que nos dan a entender que Johan, cuando los llevan como que Johan antes, les digo, antes de que se queden varados en este lugar y sean separados, justo este Johan la va a buscar a su hermana y se quedan con diferentes familias, las cuales Johan como que con la primera que estuvieron, Johan los mata, los desvive, los desuscribe de la vida para que no se enoje YouTube. Los desuscribe de la vida y él huye con su hermana. Después, al final, les digo, se quedan con Annie, o la niña se queda con los Fortier y Johan se va y le promete que va a regresar en un tiempo. Antes de que Annie se quede con los Fortier, tuvieron otra familia, que es donde nos da el inicio de la historia del monstruo. Bueno, donde conocemos al protagonista. El protagonista es Tenma, un doctor japonés muy reconocido con mucha habilidad que fue a Alemania. La historia comienza con un dilema: salvar a un político muy importante o salvar a un niño que llegó con su hermana melliza, Johan y Nina. Entonces, Tenma entra en este dilema de mi jefe, pues el jefe me está diciendo que tengo que salvar a este político, pero hay un niño. ¿Ustedes qué harían? Si tuvieran en sus manos la posibilidad de salvar a una persona muy importante, pero que obviamente tiene un avance de edad, y un niño inocente que va empezando con su vida, sin saber el contexto de todo esto, ¿qué harían? Tenma, por su creencia de esto, de que puede hacer las cosas bien, o que no sé, que en su cabeza fue la mejor decisión, decide salvar al niño.
porque cree que tiene una vida por delante, porque cree que, vaya, tiene esta confianza del, ¿cómo decirlo? La creencia o, pues vaya, está en la ética de los doctores, ¿no? Salvar la vida de las personas o confiar al menos que la vida vale la pena, ¿no? Que hay un futuro por delante, salvando una vida, no sé. ¿Qué dirían? Bueno, pues a lo mejor había otro doctor que pudiera salvar el político. Claro que lo había, pero no tenía las habilidades que tenía Tenma. Por eso había llegado donde estaba. Incluso tenía la prometida, bueno, su prometida era la hija del director. Cuando decide salvar al niño y entra en rehabilitación y todo, y el niño se está recuperando, empiezan a odiar a Tenma por todos lados. ¿Por qué? Porque el político era muy importante y podía darles más prestigio al hospital en el que trabajaban. Básicamente el jefe quería llevarse el crédito de todo. Cuando esto pasa, la vida de Tenma cambia para siempre y empiezan a evitarlo, quitarle su puesto. Incluso el director le dijo, como la prometida era su hija, que cuando él se retirara lo iba a dejar como el jefe. Y después de eso cambió completamente de opinión. E incluso su prometida cambia con él. Ya no lo ve igual, ya no lo quiere igual. ¿Qué quiere decir? Que quizá la prometida de este personaje pues también de cierta forma solo lo quería por un interés de ser como, pues quedar como el jefe, ¿no? Pero Tenma tenía pues este mensaje, ¿no? Tenma siempre tiene este mensaje, ¿no? De creer en la vida, de que no hay una recompensa, que no hay dinero que compre la vida. Johan, cuando se recupera, desaparece y le ayuda a Tenma, le ayuda a Tenma. ¿Qué es lo que hace? Pues toma acción con las personas que han sido malas con él y empiezan a culpar a Tenma. Y aquí es donde comienza el camino de nuestro protagonista, en busca de respuestas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? Cuando llega a la conclusión de que el que provocó todo esto fue Johan, entra en esta búsqueda implacable de encontrarse con Johan. Y Johan, a lo largo de todo esto, empieza a quedarse con varias familias hasta llegar con los Fortnier. Cuando se queda con los Fortnier, deja a Nina, porque ella cuando es hospitalizado, Johan, ella está en shock. Ella prácticamente, o sea, está en shock, no sabe ni qué onda, o sea, sí está como que, pero está como en piloto automático, ¿no? Después de eso, Johan decide alejarse de su hermana, ¿no? Para que al menos, por así decirlo, tenga una vida tranquila. Él se va, pero le promete que va a regresar. Y lo hace. Pero antes de eso, él está con muchas otras familias. Y al final se queda con la familia que le da el nombre de Johann Limeheart. Cuando llega con los Limeheart, él no tiene, pues sí, justo, o sea, como que la familia ellos tuvieron un hijo, pero ese hijo se murió muy chico. Entonces lo que hacen es, Johan quema los archivos donde estaba registrado el hijo de estas personas y después hacen, como se pierden todos esos registros, hacen el papeleo nuevamente y oficialmente ponen esta pareja a Johan como su hijo, como su legítimo hijo. En este camino Johan hace desarrolla, bueno, ya tenía mucha inteligencia y crea un negocio de blanqueamiento de dinero. Incluso los Limeheart nunca preguntaron nada, o sea, desde muy chico, vaya, a sus 15, 16 años ya tenía muchísimo dinero que hacía llegar les hacía llegar a ellos para, les vaya, como que hicieran de su familia. Después de eso, como
Johan ve que no pregunta nada y es como tú haces lo que tú haces, nosotros pues vaya, nos recibimos el dinero, no preguntamos, pues él desarrolla, vaya, se va haciendo de cosas y cuando llega a sus 20 años va a buscar a su hermana. Pero pues su hermana hizo una vida normal, incluso se le borraron todos los recuerdos que tenía sobre todo lo que vivió de niña, sobre este shock, sobre incluso lo que le pasó a su hermano cuando ingresó al hospital. Cuando ella se va a encontrar con su hermano, con su... Sí, cuando Johan va a buscar a su hermana, ella lo ve a lo lejos y ve una silueta y entra en shock otra vez. Cuando la van a interrogar y le dicen que qué fue lo que pasó, ella dice que fue como ver al mismísimo diablo. ¿Qué hace Johan? ¿Qué hace Johan que nos haga verlo como un personaje, pues hasta cierto punto, pues sí, peligroso? ¿Qué hace Johan que todas las personas que lo ven tengan, tengan este presentimiento de que es una persona, como ellos lo expresan, es como ver al mismo diablo, ¿no? Como les digo, Johann fue víctima de experimentos psicológicos en el Kinderheim 511. Era un lugar que buscaba crear al soldado perfecto. Johann como villano se dice, bueno, psicológicamente podemos decir que tiene un vacío existencial. Johann no busca poder, no busca dinero, ni sí venganza, pero no como, no como tal. O sea, bueno, ahorita les voy a explicar más o menos a qué me refiero. Porque sí toma venganza, pero no es un motivo como tal. Toma venganza cuando la persona como que obstruye su camino a lo que él quiere. No, no simplemente porque lo odie en sí, sino porque obstruye el camino que tiene, ¿no? Su deseo es más abstracto, demuestra que la vida no tiene sentido, que cualquier persona puede ser llevada al límite y convertirse en un monstruo. Aquí tenemos una cita que dice, ¿sabes qué se siente cuando todo lo que ves a tu alrededor no significa absolutamente nada? Esto es lo que tiene Johan. Él tiene una visión justo de eso, de que la vida no vale nada. Es una persona muy, vaya así, o sea, su manipulación llega a tal punto y el poder que tiene que a las personas que trabajan con él o que se acercan a él, o más bien que él se acerque a esas personas, tiene el poder y la influencia para darles todo y cuando ya no los necesita o cuando él quiere, se los quita. Es como ay, mira, sí, yo te voy a dar, mira, ¿qué necesitas? Un buen puesto, yo te lo doy. ¿Qué necesitas? Dinero, yo te lo doy. ¿Qué es lo que ocupas? Tú dime, yo te lo doy. Y en el momento más inesperado, dámelo. Se los quita por completo. ¿Y qué hace en una persona que te pase eso? Imagínate que de repente tienes todo y te lo quitan así de la nada. ¿Qué siente una persona cuando le pasa eso? Se le viene el mundo encima, se termina casi volviendo loco y más sabiendo que eso lo provocó una persona. ¿A dónde te lleva eso? Sientes miedo por esa persona, ¿no? Sientes como que esa persona controla completamente tu vida y empiezas a tenerle miedo. Porque dices, si esa persona me dio y me quitó como si nada, de cierta forma como que hasta parece que le da cierto placer a Johan hacer estas cosas.
porque los lleva a tal desesperación que prácticamente le piden, mejor dicho, le piden, ya, desvíveme, ya no soporto esto. Y él les dice, no, los hace sufrir más. Incluso impide que ellos mismos lo hagan. A ese nivel, a ese grado llega este personaje. ¿Cómo decirlo? Johan no es un típico villano. Johan es un personaje que quiere demostrar que la humanidad no tiene valor alguno. Y como les digo, nuestro protagonista, Kenzo Tenma, es un idealista. Cree que toda la vida humana vale lo mismo. Johan es su antítesis. La vida no vale nada. Y esto es, como le dicen, un reflejo oscuro del héroe. Mientras que Enzo Tenma, el doctor, que incluso esto tiene mucho que ver con, vaya, esta parte de que sea un doctor. Porque un doctor salva vidas precisamente por eso. Porque cree que toda vida vale igual, vale lo mismo. Y él cree que no. Johan. Él dice la vida no vale nada. Cualquier persona se puede ir así. Cualquier persona puede ser como yo, puede convertirse en un monstruo. Que esto nos recuerda un poquito a Joker, ¿no? Nos recuerda un poquito a esa idea de que un mal día puede crear a un villano. Pero es cierto. Bueno, vamos a ver un poquito un poco más sobre la psicología de este personaje, de Johan Leifer. Johan Leimert, analizándolo un poquito más a fondo, tiene un trastorno de la personalidad. ¿Qué trastorno? Tiene un trastorno antisocial de la personalidad, que se caracteriza por la incapacidad para sentir culpa o remordimiento. Hay manipulación de los demás para beneficio propio, encanto superficial, obviamente, conductas delictivas o moralmente reprobables. Johan encaja en varios de estos puntos. No siente culpa, es sumamente manipulador y carismático y provoca muertes sin tocar directamente a nadie. La mayoría de las veces él ni siquiera tiene que ver con los actos, con desvivir a la gente, ¿no? A veces, o sea, básicamente todo lo que hace es indirecto. Siempre hay alguien que va a hacer el trabajo sucio. A diferencia de muchos casos reales, Johan no actúa por beneficio personal, actúa por una filosofía del vacío. Por eso no encaja con el 100% de este trastorno, pero sí tiene que ver. Hay un trastorno narcisista de la personalidad que tiene rasgos como sentido grandioso de sí mismo, necesidad de admiración y falta de empatía. Aunque no tiene esto de la superioridad y no busca admiración, eh, él destruye la individualidad de los demás, como les digo, con esto, con el acercándose, dándoles lo que quieren y de repente se los quita, como diciéndoles yo controlo todo lo que haces. Y tampoco es puramente narcisista, porque un narcisista solo tiene interés en sí mismo. Pero al ver que tiene digamos como que esta admiración por el protagonista por haberlo salvado, porque justo cuando Tenma salva a Johan, él mismo lo dice, a él no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque toda la historia nos dice que Johan hizo algo para que las personas sintieran empatía por él. Él es muy carismático, ¿no? Él es pues sí tiene la típica personalidad de soy carismático, te manipulo, hago contigo lo que quiera y vaya, como muchos casos de asesinos seriales que hemos visto, ¿no? Él es básicamente así, pero cuando Tenma lo ayudó, como que dijo,
pues él me ayudó sin que yo tuviera nada que ver, ¿no? Sintió que la ayuda o que la estima que generó era genuino. Por eso él mismo lo dice, a él no le va a pasar nada, a él no le voy a hacer nada, porque generó digamos que hasta cierto punto fue como es como generarle una figura paterna que en Johan estaba ausente, porque él nunca conoció a su papá, siempre estuvo su madre, la única figura masculina que había era Franz Bonaparte, y no era la mejor pues vaya, no era el mejor ejemplo de una figura paterna, un pendejo que nada más se la pasaba haciendo experimentos con niños para hacer al soldado perfecto, que no lo, pues vaya, para esa época, vaya, casi el apogeo de la guerra era como que pues claro que van a hacer eso, ¿no? Pero tener una figura paterna así, ahora podemos, bueno, una figura masculina así, podemos entender por qué esto pasa, ¿no? Y teniendo en cuenta que también hay una teoría que nos dice que el humano nace siendo puramente malo y vamos creciendo, y conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo buenos, o vaya, vamos desarrollando el deber ser, o vamos entendiendo más o menos de qué trata, pues entendemos un poquito, ¿no? ¿Qué vamos? Ah, justo lo que les mencionaba, ¿no? La falta de la figura cuidadora, eh, perdón, la falta de figuras cuidadoras seguras en la infancia de Johann y su exposición a traumas extremos, Kinderheim, y la separación de su hermana y la masacre en su pasado, la que él creía que él vivió, puede causar un apego desorganizado o evitativo caracterizado por la dificultad de formar vínculos afectivos reales. Por eso le es tan fácil deshacerse de las personas o utilizarlas a su beneficio. Falta de empatía emocional, estrategias defensivas para evitar el dolor afectivo. ¿Qué quiere decir justo? O sea, puede llegar a entablar una amistad, algo que parece una amistad o una relación fraternal o una relación íntima con las personas, pero realmente no siente nada. Lo usa para beneficio propio. ¿Qué es lo que pasa? Que esto incluso pasa con su hermana. Pero ¿por qué como que como que siempre la quiere? Porque es parte de su plan, vaya. Su capacidad, vaya, esto desarrolla en él algo para ver a los humanos como piezas para su plan, ¿no? Pero con Nina pasa esto que es como la única persona que tiene, ¿no? No es que tenga un apego hacia ella, incluso hasta cierto punto podríamos decir que como que, no sé, es simplemente la única persona que quiero que esté a mi lado, ¿no? Vaya, como que esta persona que aquí tengo, ¿no? Pero no es que realmente la quiera, ¿no? Digamos así, para entenderlo un poquito, ¿no? Johan parece tener una visión nihilista del mundo. Cree que la vida no tiene sentido, quiere demostrar que cualquiera puede romperse, no le interesa vivir, sino desaparecer sin dejar rastro. Aquí podríamos relacionarlo con Víctor Franklin, que decía que el hombre que hablaba sobre el hombre en busca de sentido. Y cito: cuando el hombre no encuentra un propósito en la vida, se inclina al vacío existencial. Johan es el vacío. No busca el caos por diversión como el Joker, justo lo que les mencionaba, ¿no? No que tengan la misma motivación, pero justo aquí. El Joker busca caos por diversión, Johan no. Sino él lo busca como una demostración filosófica de que la humanidad carece de esencia. Por eso muchos lo comparan con la nada. De la nada de la historia sin fin. Seduce el alma con la ausencia de significado. Justo, ¿qué decimos? Que Johan es como si fuera un vacío, como si fuera el vacío andante. Como vaya la persona que dice, no, nada de esto tiene sentido, no hay por qué preocuparnos, no hay nada que valga la pena. Y cualquiera puede ver lo mismo que yo y yo voy a hacer que lo hagan para demostrarles cómo puedo romper a una persona, eh, así.
Aquí es donde les menciono que es el villano ausente. A diferencia de muchas historias en donde el villano clásico siempre está ahí, Johan casi no aparece en la historia. Su presencia se siente, pero no se ve. Es una sombra, una amenaza silenciosa. Esto lo vuelve más, pues sí, más inquietante porque justo nos tiene con esa intriga de cuándo va a aparecer, qué es lo nuevo que va a hacer, qué, qué, qué le va a pasar por la cabeza para que vuelva no sé, a hacer algo, ¿no? También tenemos la imagen del monstruo perfecto. El mismo título no lo menciona, Monster. Se juega la idea de que quien es el verdadero monstruo no es un, vaya, no es grotesco por fuera, es grotesco por dentro. El monstruo, o Johan, físicamente es perfecto, guapo, carismático, elegante. Vaya, pues es una persona que tú dirías, no va a ser el mal. Pero, vaya, el autor, Urasawa, lo maneja con esta contradicción. Belleza extrema, vacío interno. Lo vuelve más perturbador. Es como si fuera una máscara que no se puede quitar. Porque justo a Johan nos lo presentan como un personaje bellísimo, guapo, rubio, ojos claros, que tiene carisma, que incluso puede llorar por las penas de otras personas, que crea estos, que hace, que crea, sí, justo, crea este cercanía con las personas, que las hace sentir bien. Pero Johan por dentro por algo se está acercando a ellos, ya sea para lastimarlos o para acercarse a su objetivo. Johan representa la oscuridad pura, pero no como algo ruidoso o destructivo, sino como un vacío elegante. Su némesis Tenma es lo opuesto, alguien que valora la vida por encima de todo. Ambos son producto de decisiones morales. Tenma salvó a Johan creyendo en el valor humano y Johan se convirtió en aquello que niega el valor. Ahora, el autor nunca nos explica definitivamente o nunca nos da una explicación definitiva sobre Johan, de su origen, de su motivación. Vaya, no hay algo claro sobre él. Todo esto son especulaciones, todo esto es por personas vaya, que han investigado, que uno mismo que ha investigado, vaya, vaya, yo que mismo que he visto unas 3 4 veces este anime, como que nos hemos puesto a analizar un poco el personaje, que es difícil porque justamente no aparece, pero cuando aparece es toda, puta, es una cátedra sobre cómo construir un villano perfecto, digámoslo así, perfecto entre comillas, ¿no? Porque hay mejores villanos y no lo dudo, pero en esta obra nos lo muestran como el villano perfecto. No entendemos su motivación, no entendemos por qué es tan frío, qué es lo que lo impulsa realmente, qué, qué es lo que nos lleva hasta ahí. Johan también nos confronta con preguntas incómodas como ¿realmente somos buenos por naturaleza? A lo que les mencioné hace rato. Si realmente, ustedes mismos pregúntenselo, ¿nacemos realmente buenos o nos vamos haciendo buenos? Porque si lo piensas siendo bebés, lo único que dices es quiero. Bueno, no lo piensas racionalmente, ¿no? Porque apenas estás desarrollando tu razón o vaya tu conciencia, ¿no? Pero justo, o sea, es como un niño solo pide y ve por su propio beneficio y si se siente incómodo llora, si tiene hambre llora. No es como que dice, ah, pues es un niño, ¿no? Pues sí, claro que es un niño, pero podemos verlo con los animales, ¿no? Por poner un ejemplo, a lo mejor va a sonar un poco tonto lo que tú quieras, pero podemos poner ese ejemplo, ¿no? De que los animales justo casi cuando nacen, prácticamente nacen caminando y casi tienes que valerte por ti mismo. Nosotros no. Nosotros dependemos de alguien, de nuestra madre, de nuestro padre, para que nos provea alimento, para que nos dé un lugar cómodo, para que nos dé justo, que
si nos hacemos del baño, que nos cambien. Solo pensamos, solo pensamos en nosotros mismos, en nuestra comodidad, en nuestra hambre, en que ya me siento mal yo. Como les digo, a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero pregúntenselo si nacemos realmente siendo buenos o malos. Si nacemos siendo malos y esa bondad la vamos aprendiendo o la vamos construyendo. O si ya nacemos naturalmente buenos. Otra de las preguntas que nos hace es, ¿qué tan cerca estamos de rompernos? ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es el punto en el que tú dices, hasta aquí llegué? Y te quiebras. ¿Lo existe o no existe? ¿Hasta dónde puede llegar tu capacidad de soportar las cosas que vienen para no volverte loco? Para no convertirte en un monstruo. Y la última, y creo que es la más fuerte que nos deja Johan, ¿qué valor tiene la vida? Él es una persona que nació con, o que el autor desarrolló esta historia tan profunda, donde se nos dice básicamente, o su plan entre comillas, es lo que llaman el desvivimiento perfecto. ¿A qué se refiere esto? Él por algún motivo, tal es su obsesión con esta idea de que la vida no vale nada, que su objetivo, por así decirlo, es desvivirse sin que nadie sepa de él, sin que nadie vaya, sin dejar rastro. Por eso va eliminando a cada persona que lo conoce. Pero dirías, bueno, Tenma lo conoce, sí, pero es diferente con él. ¿Por qué? Solo él lo sabe. Así de profundo es este personaje. Su motivación es morir sin que nadie se dé cuenta o sin dejar ningún rastro, pero a la vez se mete o se escabulle entre personas importantes por una aparente venganza, pero sin ser venganza. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué le da valor a su vida? ¿Qué le da valor a la tuya? Conociendo a este villano y dándonos tanto y tanto que estudiar, es como, ¿qué onda, no? El autor, ¿en dónde se inspiró para crear este villano? ¿Cómo lo creó? ¿De dónde le llegó esa inspiración? ¿Qué tanto conocimiento tuvo para que, o si solo se le ocurrió porque sí, ¿no? Un monstruo invisible. Un monstruo que está, un villano que está pero no está. Un villano que te acecha sin que te des cuenta. ¿Cuántas personas no conocemos así? Que pueden ser carismáticas, que pueden ser las mejores personas del mundo y cuando menos nos damos cuenta, toma. Tal vez no estamos tan alejados de tener un monstruo entre nosotros. Tal vez no estamos tan alejados de conocer a una persona así o de haber estado en una persona así, no llegando a estos extremos. Pero Johan Lainhardt, un villano que sin estar produce miedo. Un villano que incluso se dice que verlo a los ojos es como ver al mismo diablo. Un villano que es tan enigmático que incluso de niño hace cosas que tú mismo dices, ay, güey, ¿de dónde viene tanta maldad? Como les digo, hay muchas personas que han intentado entender su motivación, que no dudo que muchos han llegado a unas conclusiones bastante interesantes, pero no lo sabemos.
El único que lo sabe es el autor. ¿Cómo creó a tal personaje? ¿Cómo creó a alguien tan perverso? Alguien que incluso hasta cierto punto disfruta de ver sufrir a sus víctimas, volviéndolos locos, quitándoles todo, e incluso no permitiéndoles descansar de esta vida. Un villano bastante interesante, un monstruo sin nombre. ¿Por qué les digo que el cuento tiene mucho que ver? Porque a lo largo de la historia Johan tiene diferentes nombres. ¿Por qué el monstruo sin nombre? Porque nadie sabe realmente cómo se llama. Que hasta incluso se dice que él mismo no recuerda su propio nombre. Un monstruo sin nombre, que va adoptando nombres y personalidades a como más le convenga. Johann Leifert fue el último nombre con el que se sabe o que oficialmente estuvo registrado. Por eso se le conoce así. Pero nadie sabe cuál es su verdadero nombre. Hasta cierto punto podemos decir que su objetivo ha estado más cerca de lo que pensamos. Pero analizando este personaje sí me pregunto, ¿cuánta gente habrá así? No les digo, no llegando a estos extremos, ¿no? Pero sí llegando a esto de cuánta gente parece que te entiende, que es tan carismática, que es la persona más amable del mundo, que puede hacer cualquier cosa por ti, pero ¿qué hay detrás de eso? Muy interesante. Quiero hacer más capítulos sobre otros villanos, ¿no? Unos análisis, no sé, digo, no soy el mejor analizando, pero me gusta tratar de entender a estos personajes. Justo quiero llevar esto por esta parte, ¿no? Pues como les digo, pues, este contenido es más para mí que pues vaya sobre cosas que me gustan, sobre cosas que quiero entender, analizar o sobre cosas que simplemente quiero hablar. Por ejemplo, Johann Leibert es un personaje que se me hace muy interesante y simplemente quería hablar sobre él, ¿no? Quería dar a conocer un poco sobre este personaje. También hay un análisis muy profundo sobre Tenma y de dónde viene su motivación o de dónde viene esta parte de creer o de tener tanta fe en la vida. Entendemos que viene de esa parte de ser un doctor, de ser un médico cirujano, pero como, como quedan en estas preguntas, ¿no? ¿Qué le da sentido a la vida? ¿Qué tan cerca estamos de rompernos? Porque esta pregunta incluso, pues, puede quedar también o puede ser analizada sobre nuestro protagonista, sobre Kenzo Tenma, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de rompernos? Él, a pesar de todo lo que le ha pasado, y por favor, les recomiendo ver la obra de Monster, está en Netflix o donde ustedes quieran verla. Monster está doblada al español y es muy interesante porque justo nos habla sobre Kenzo Tenma, que a pesar de todo lo que le pasa no se quiebra y sigue teniendo esta fe en la vida de las personas, en que la vida tiene un sentido, cual, no sé, no lo sé, y él mismo como que se queda así como, no sé para dónde va o no sé qué sentido tiene, pero tengo que seguir. Y esa es la reflexión que incluso nos da Kenzo Tenma, que él le pasaron millones de cosas que a lo mejor no son las mismas que le pasaron a Johan, pero él no se quebró. Él tuvo todas de convertirse en un monstruo y no le pasó. ¿Qué pasa con Johan? Que sus traumas fueron desde muy claro y fueron fuertes, fueron unos traumas muy fuertes, incluso desde esta parte que digamos que, pues sí, hasta cierto punto psicológicamente la madre le dio un peso muy fuerte a esto de los niños que crecen en mi vientre se van a vengar de mí. Desde ahí podemos empezar con esto.
Pero en fin, este fue algo, pues a grandes rasgos, de este personaje, Johann Leinhardt, que espero poderles dejar una imagen por aquí, si se puede, a lo largo del video sobre Johann Leinhardt. Y pues muchas gracias a quien escuchó, a quien vio. Quiero hacer un poco más sobre personajes, sobre historias, sobre cualquier cosa. Incluso si quieren, déjenme en los comentarios sobre qué podemos hacer, un pequeño análisis no tan profundo, porque pues tampoco no es como que sea muy bueno, pero me gusta analizar, me gusta buscar, me gusta entender historias, motivaciones sobre personajes y todo esto, ¿no? Pero en fin, muchas gracias por ver, por escuchar. Síganme en todos lados. Lleven, arroba Lleven, arroba Lleven, en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí voy a estar subiendo clips, un poco de otro tipo de, sí, otro tipo de contenido también, para que me sigan. Y también si quieren ahí dejar una sugerencia sobre qué se puede hacer o sobre qué quieren que investigue un poquito más, pues lo podemos hacer, ¿por qué no? Incluso si quieren que hablemos sobre temas ya más profundos de psicología, pues ¿por qué no? También se puede, ¿no? Pero pues creo que hacerlo un poquito con personajes y demás lo hace un poquito más ligero, lo hace un poco más digerible. Y me gustan las historias. Creo que en las mil y una noches ya se nota, ¿no? Que me gustan las historias. Entonces, pues, muchas gracias por escuchar. Esto fue Sí que lo necesito. Yo soy Yeven y nos vemos en otro video. Muchas gracias.